Tú siempre has hablado del tema, Junior, de tu duda con relación a los famosos fideicomisos. Parecería como que es una novedad que solamente se practica aquí en República Dominicana y que no hay experiencia en América Latina ni en el mundo sobre esta modalidad comercial. Y siempre me he quejado de mi República Dominicana, que siempre te he dicho y he comentado a mis amigos, que somos dados a olvidar fácil. Y parece que no nos recordamos o se nos olvidó los momentos difíciles que ha pasado la República Dominicana en materia energética, donde gobiernos aquí han sido doblegados por el sector empresarial e industrial y han puesto de rodillas a presidente y han tenido que pactar para poder darle energía al pueblo dominicano y hacer que la economía fluya y que podamos ser una economía como hasta ahora vamos en crecimiento constante. Tú has sido un defensor de los dueños del país. Tú dices que esos son los dueños del país. Antes los dueños del país eran los guagüeros, los carros de concho, los choferes de carro público. Vemos que parece que al gobierno no sabe o se le olvidó y ha cambiado el pandero y ahora le ha quitado la fuerza a los sindicatos, a los choferes, a los guagüeros, a los carros de concho, a los motoristas y se lo ha cedido al sector empresarial, donde le ha permitido hasta ahora 2 rutas o corredores privados, uno en la Núñez de Cáceres, otro en la Wilton Churchill y un próximo que van a abrir en la Jacobo Masluta, me parece. Entonces ya estamos hablando de 3 corredores, pero para sorpresa de todos, señores, ya existía un corredor en la avenida Núñez de Cáceres, ya había una ruta de la ONSA y me parece que también pasaba una por la Wilton Churchill. ¿A qué estamos apostando? A debilitar el Estado, a que el sector privado invierta en el sector transporte. ¿Hasta qué punto podemos darle tanta fuerza y tanta potestad al sector privado en materia de transporte, donde se supone que esos son áreas estratégicas que deben de estar en manos del Estado Dominicano? Y si no está en manos del Estado Dominicano, por lo menos tener un 60 o un 50% de participación. Lo hemos visto y parece que, reitero, se nos olvida. Somos un país dado a olvidar rápido. Incluso uno escucha a veces a los políticos decir, no te preocupes, que 3 meses antes de la campaña lo contentamos y no hay problema. Olvídate que vamos a ganar las elecciones. Entonces, en este caso, darle tanta fuerza al sector privado de 2 corredores, 3 corredores, 4 corredores, vamos a ver hasta qué punto puede durar este noviazgo sin que termine en una ruptura y donde los más afectados sea el pueblo dominicano, que sean los usuarios, los que tienen que pagar, además de pagar una tarifa mucho más alta que la ONSA. El día que se complique la situación, veremos qué puede pasar aquí, porque hemos visto que los contratos que se hacen, Junior, es todo para beneficiar a un sector, pero al sector privado, no al sector público y estatal. Cuando viene a ver el contrato dice que en cualquier momento que paren las operaciones, tiene que pagar el Estado una indemnización por ello parar. Pero vamos a esperar que ese momento pase, porque también hemos visto que muchas veces para entender hay que tropezar. Y tal vez cuando tropiecen nos vamos a dar cuenta de que cosas tan fundamentales no se le pueden ceder al sector privado. Todo esto viene a colación a una denuncia, a una participación que tuvo en el día de hoy el diputado Tobías Crespo en la Cámara de Diputados, donde pues alega y llama y advierte sobre esto, de que él entiende de que sectores están controlando el transporte, echando a un lado a sectores, valga la redundancia, que toda la vida han vivido de este rubro, de esta parte del mercado, de esta parte del pastel, como es el transporte, que son los guagüeros, los sindicalistas, los carros de concho, todas esas personas que toda su vida han vivido y que le han vendido sueños con esto de los corredores, pero que lamentablemente no le están cumpliendo. No sé quién tiene el control de este sector, según dice el señor Tobías Crespo, pero hay una persona que tiene el control de todo esto. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé si tengo la respuesta correcta a una alusión
que hiciste a que yo siempre he defendido a los dueños del país. Por lo menos he estado en conteste con ellos. No, ¿Tú entiendes que no son dueños del país, que los dueños del país son otros? Vamos, tú ves. Ahora sí me gustó tu aclaración, porque nuestra tesis ha sido muy clara, que esos no son los dueños del país. Son otros más poderosos. Son otros los que están detrás del pandero. La estrategia de satanizar, a veces con justificación, al movimiento choferil y sindical vinculado al sector transporte, evidentemente funcionó. Y lograron vender la idea de que esa gente eran los dueños del país porque es lo que lo polarizaban. Cuando en realidad los dueños del país son los que hoy, luego de ese empuje a través de los medios de comunicación que dieron, para desprestigiar, reitero, posiblemente con mucha razón, a ese movimiento choferil y a ese movimiento sindical vinculado a ese sector, hoy están cosechando los frutos. Es el único sector, digámoslo así, en el que ninguno de los actores asume que es rentable. Todo el mundo dice que es deficitario, pero nadie lo suelta. Y todo el mundo lo quiere. Hasta ellos mismos. Y todo el mundo lo quiere. Hasta los que viven de eso lo dicen. Claro. Sí. Pero los que manejan los ejes del poder quieren el transporte para concentrarlo, como tienen concentrada la grande cadena de distribución, de todo, de alimentos, de energía, de combustible. Son 5, 6, 7 familias que controlan la riqueza de este país. Esos son los dueños del país, no son los choferes. Posiblemente se equivocaron muchísimo en acciones, en errores que pudieron haber cometido, porque evidentemente hay cosas que se le puede decir que no son errores, pero es un sector que durante mucho tiempo fue también aliado de los movimientos sociales y lo sigue siendo, y entonces había que descalabrarlo, como se descalabró el movimiento sindical, que ahora tenemos una gentelequia, donde nuestro amigo Pepe Abreu no mueve a nadie, no representa a nadie, donde el amigo Gabriel del Río Doñez tampoco representa a nadie. Ese es el tipo de sindicato que quieren los empresarios. Los que no ponen en juego la maximización de su ganancia a expensa de la explotación abusiva de sus trabajadores, que le ha permitido que hoy la República Dominicana, con más de 25 años de crecimiento ininterrumpido, los salarios nuestros estén miserables, totalmente deprimidos. En el mismo lugar de hace 25 años aproximadamente. Así es. En el mismo lugar. Y son los mismos a lo que la dirección política que ha llegado al Estado permanentemente le ha favorecido de manera muy, muy gravosa en perjuicio del interés nacional. Y pero eso hoy, tú hablas de los corredores, pero tú hablas del intento de Punta Catalina, era esos mismos dueños del país, porque detrás de cada cara de eso están las mismas familias, están los mismos grupos económicos, que hemos dicho aquí, que hasta en la gobernación del Teatro Nacional están metidos, en todos los consejos de administración de todos los gobiernos, cambian nombre, pero siguen estando los mismos sectores, Giovanni. No importa el gobierno. Y decir eso, hay gente que entienden que no, que eso son posiciones extremistas, que usted es un izquierdista, que usted no quiere el progreso de la República Dominicana, que esa gente son santos, que lo que han hecho es sacrificarse por el país. ¿Cómo? Que tienen planes de responsabilidad social sus empresas. Ni modo que ni siquiera eso hagan. Y ya hemos dicho que muchos de esos planes tienen como objetivo también agenciarse la compensación de algunos impuestos, porque tampoco es gratis que lo hacen, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque tienen sus especialistas, tienen sus estrategas. ¿Esto quiere decir que ser empresario sea malo? No. Yo creo que todo aquel que pueda emprender un negocio, que pueda hacer negociación legítima con el Estado, y crear mano con de los obra, particulares, puede hacerlo.
pero no pretender que les regalen el patrimonio nacional y después decirnos que nos están haciendo un favor, porque el Estado es incapaz de administrar una paletera. Ellos quieren que el Estado le haga todo. Es decir, que los ciudadanos le construyamos plantas sobrevaluadas por demás y que después se las regalemos. Que le hagamos carreteras para darle plusvalía a sus propiedades. Que le permitamos hacer aeropuertos para financiarle el combustible. Pero cuando se habla de financiar a sectores no pudientes, entonces paternalismo del Estado. El Estado no puede seguir con los subsidios, porque eso es paternalismo, sí. A ustedes se les puede subsidiar por los siglos de los siglos, para que aumenten sus riquezas. Y a los pobres no, porque deben quedarse sumidos en la más extrema pobreza, porque los pobres no tienen quien lo ayude. Y cuando el Estado quiere asumir su responsabilidad, hasta eso se oponen. Entonces tú me dices a mí que los dueños del país son los otros. No, esos son los verdaderos dueños del país, los que se han aprovechado de manera silenciosa del 4% para la educación. Perfecto, Junior, pero ¿hasta qué punto yo puedo ayudarte a ti y permitirte que tú te hagas dueño de una parte del pastel del mercado, de sectores tan importantes como la salud? Se han quedado con toda la tierra del Estado, con todas las industrias, como el transporte. Todo. Son cosas claves. Porque son oligopolios y monopolios. El amigo, el doctor Antonio Siriaco Cruz, tiene una forma más elegante de decir la cosa: mercados concentrados. Mercados concentrados, sí, en pocas manos. Coge la cadena de distribución de alimentos, coge la cadena de distribución de combustible, para ponerte dos. Fundamentales. La energía eléctrica, fundamental. La energía. Gracias a Dios que tenemos por lo menos, gracias a Dios que tenemos Punta Catalina. Bueno, y casi no la tenemos. Y así casi no la tenemos. Si los actores del CES, si siguen con esa idea, la idea es venderla. Si los actores no, la idea es regalarla, es peor. Regalarla. Porque yo te voy a entregar a ti, sin tú poner un chele, 4.000. La decisión política administrativa en nombre del Estado de lo que se puede hacer o no hacer con eso. No lo puede vender, pero bajo su fructuara como te dé tu voluntad. Es un contrato que yo te he dicho, en lo que yo vi, la palabra utilidades no se menciona por ningún lugar. Una planta que está dejando $300 millones al año, han dicho algunos economistas. La necesidad de llevar eso pero estamos hablando, a un fideicomiso. Pero bien. Pero estamos hablando, yo que según esa proyección, $300 millones al año, estamos hablando que en 6 años se pagó la planta. En 6, 7 años la planta está paga ya. Pero hace rato. La inversión está paga. Hace rato. Entonces, ¿por qué regalarla? ¿Por qué prestarla? No sé. Eso hay que preguntarle a los que están ejecutando las políticas públicas. Porque, yo vuelvo al tema, los electores han dado unos mandatos a través de una confianza aparentemente regalada, pero mentira. Esa confianza tan pronto llegan al poder, se rompe, porque ya los elegidos no representan a sus electores, sino los intereses que le dieron la moña para llegar al poder, y por eso sus políticas públicas cada día están más alejadas de la gente. Por eso el nivel de desconfianza que han ido generando en la sociedad dominicana, Giovanni. Y qué bueno que tú pusiste el tema de los dueños del país, porque esos que llamaban dueños del país ya no son dueños de nada. No son dueños, ya ni la bueno, no, perdieron la ruta. Perdieron la ruta. Ya no son dueños ni de eso. ¿Qué razón tiene el Estado para, en vez de estar fortaleciendo corredores privados, no haber fortalecido la ONSA? Que es el mecanismo idóneo. Que es más barata. Que es el aparato del pueblo. Que es la estatal. Claro. Y en vez de darle subsidio a un corredor mediante una alianza pública-privada, ¿por qué no eficientizamos la ONSA y le damos el subsidio a la ONSA? Bueno, para que la gente, en vez de pagar 35 pesos, siga pagando los 15 o los 25. Pagando 15. O los 25, si hay que subirlo. ¿Por qué? Nadie hace esa pregunta. No. Y parece que nadie, porque no han vendido tanto la idea de que el Estado no puede administrar nada, que parece que es legítimo que los gobiernos lleguen
y empiecen a desmembrar todo lo que huela a Estado, todo lo que huela a posibilidad de generar recursos, porque evidentemente que si fuera deficitario, no se meten. Pero además, si no contaran en esos contratos con la ayuda del papá Estado, es decir, tuya y mía, sin nuestro consentimiento, porque es verdad que votamos lo que votaron y los que no votaron también han delegado confianza, pero no es para hacer lo que se le ocurra a los gobernantes. Ustedes hacen un compromiso con sus electores, le venden unas propuestas, le venden un supuesto programa, que cuando llegan, entonces se olvidan de él. Parece que le resetean el disco duro. Sí, definitivamente no es lo mismo en oposición que en el gobierno, no es lo mismo fuera que adentro, y eso está comprobado, no es lo mismo. Tú hablas de que el presidente dijo algo así y malinterpretaron. Tú hablas, Junior, de que el Estado no está en capacidad de administrar nada. Y no sé si tú te enteraste de una famosa denuncia donde a través del PNUD el Estado Dominicano ha erogado millones de dólares en unas famosas contrataciones para que a través del PNUD se puedan hacer las contrataciones y las compras públicas. En tanto, en muchos ayuntamientos, en el Ministerio de Educación y en otros ministerios. Pero ¿y por qué hay que pagarle a una gente, carajo a la vela, para que vengan a administrar las cosas aquí en el país y que se ganen millones de pesos por simplemente manejar números? Por ayudarte, asesorarte. Sí. Y eso es lo que demuestra. Pero millones de dólares, señor. Eso debe dar de vergüenza a lo que han implementado eso. Y aquí no hay empresas que puedan hacer eso. No solamente eso. Usted me está diciendo que no es posible contar con un equipo de hombres y mujeres en las instituciones públicas capaz de organizar una licitación de manera correcta. Con capacidad. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Pero tenemos que vender esa idea de que aquí no hay políticos serios. Porque eso es lo que están diciendo. Sí. Porque recuerden, quienes administran la cosa pública, en el 98.98% son políticos. Hay alguna gente que no viene de la política formal, que, bueno, se engancha también, financia algunos partidos para llegar a puestos y desde ahí controlar el pastel. Son más políticos que los políticos, claro que gobiernan a los políticos. Y desde ahí controlan el pastel. Y otra cosa, pero a veces hasta los gobiernos pierden la perspectiva. Hay gente que está en determinados negocios y lo nombran, carajo, en posiciones muy cercanas a los negocios que ellos hacen. Se olvidan de los conflictos de intereses. Y evidentemente... Eso es legal, pero no es correcto, o es correcto, pero no es legal. Y evidentemente que esa gente va siempre a tratar de favorecer, porque es un asunto hasta humano, y sobre todo con la voracidad que se manejan estos grupos, va a favorecer a su sector. Lo favorece. Y eso aquí pasa como si nada. Y nosotros no podemos seguir apostando a la construcción de una sociedad bajo esa perspectiva. Por eso, a pesar de que hay gente que entiende que no vale la pena usted luchar, porque aquí todos somos iguales, y el que llegue ahí va a hacer lo mismo, el que lo sustituya irá por el mismo camino, pero no es así. Y no tiene por qué ser así. La historia está llena de hechos que han dicho que es posible cambiar las cosas. Y yo creo que ese es el punto esencial de la República Dominicana. La República Dominicana ha probado casi todos los colores. Sí. Y al final de la jornada, sus ejecutorias por lo menos los principales de la paletera, de los que están ahí en el pastel. Acuérdate que esos colores difusos se van uniendo y son parte de ese cuerpo, con las alianzas, y se aferran a ella ahí. Todos los colores. Entonces todos los colores han encabezado el país. Con matices se han comportado de la misma manera. Es lo que dicen algunos, que en República Dominicana hay un solo partido, el partido del billete, de lo que financian. Porque todo el que llega al poder parece que tiene temor de tomar acciones que puedan tender a generar roces o contradicciones con esos sectores. Ni en el peor de los momentos, como en las crisis, son capaces
de solicitarle un sacrificio por el país. Prefieren mejor que de los que nos ganan a nosotros, ellos donen 100 millones de pesos para comprar la vacuna, a decirle que vamos a reformular las cosas. Prefieren eso. Y entonces verlo como los buenos. No es que son necesariamente malos. Reitero, no es que ser empresario sea malo, no es que tener dinero bien habido sea malo. No estamos hablando de eso. Porque hay gente que entiende que cuando uno se expresa es porque uno tiene una posición. Yo creo que es más regulación que todo. Yo creo que es un que el Estado sea más regulador y que haya márgenes de beneficio y de ganancia y que haya reglas claras de juego en el mercado. Yo creo que es eso. De eso es que estamos hablando. De que si nos hemos definido como un Estado social, democrático y de derecho, que implica que todas las políticas públicas, su norte fundamental es lograr mejorar la calidad de vida de la gente, tiene que lograrse. Pero para lograrse eso, evidentemente que hay quienes tienen que dejar de ganar tanto, porque no es que no ganen, es que no se lo ganen todo. En este momento, con esta situación de pandemia, con el conflicto Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Junior, es para que ustedes, que han disfrutado de las mieles del poder económico, político de la República Dominicana, den un paso al frente. Yo vi con agrado que algunos de los multimillonarios del mundo han donado millones de dólares. No solamente eso, sino que se ha estado pensando en ponerle, se ha sugerido ponerle un impuesto a esas grandes ganancias. Óyeme, esto es tan grave. Me imagino que están de acuerdo. Esto es tan por grave, un año, Giovanni. por 2 años, me imagino que están de acuerdo. Debe ser permanente. Porque supone que la riqueza, tú te va creciendo, va acumulando. te crece, tú te quedas con una parte, pero permite el desarrollo, señores.